Necesarios. Hoy se encuentra con nosotros para compartir un pedacito de su historia de vida Patricio Di Stefano, subsecretario de Uso del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Patricio, por venir. Un placer tenerte en Escenarios. Gracias. No, gracias a ustedes. Siempre digo que voy a hacer un día el programa con los cortes y la previa, nos estábamos riendo recién. Patricio, siempre digo que detrás de un profesional hubo un niño. ¿Que creció dónde? ¿Cómo estaba conformada tu familia? ¿Dónde creciste? Bueno, yo crecí en Villa Ballester, que es en el partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Es un barrio de clase media. Sí. Ahí me tocó crecer aproximadamente hasta los 18 años, con lo cual pasé toda mi niñez y mi adolescencia ahí en Villa Ballester. Con mi familia, una familia muy tradicional de trabajo. La imagen que tenemos muchos de nuestro viejo llevándonos al colegio, yendo a trabajar, volviendo a la noche para comer y lo esperábamos para comer. En una familia grande, me parece que eso me marcó y estuvo bueno. A veces las familias grandes hay mucho lío y hay mucho ruido, sobre todo a la hora de la comida. Y esto de compartir también, ¿no? Porque yo decía, te preguntaba cuántos hermanos eran, me dijiste 3 y no, 3 con vos, son 4 en total. Somos Pobre 4. Tu santa madre que además trabajaba. Además digamos. trabajaba, sí. En algún momento, bueno, obviamente como todas las madres tuvo que frenar, pues ya tenía mucho lío, muchos chicos en casa y después pudo retomar, por suerte, pues siempre fue también de la idea de que el trabajo complementa un poco la vida. Y esto de la familia grande está bueno, hay ruido, lío, te tocan las cosas del mayor, vos le pasás las cosas al que viene. Al más chico, ves que tus hermanos menores se van vistiendo con la ropa que vos tenías unos pocos años antes. Es genial. Eso de compartir en la familia grande está bueno. Vos sos el segundo, ¿tenés un hermano varón mayor? Tengo una hermana mayor. ¿Una hermana mayor? Sí, que hoy tiene 4 hijos, 2 de los cuales son mis ahijados, divinos. ¿Cuántos años te lleva ella? Ya 4 años. 4. ¿Viviste vos? Y después tengo 2 hermanos menores que son mis amigos, mis mejores amigos, con los cuales nos llevamos bárbaro, tratamos de viajar juntos, de pasar fines de semana. La verdad que es una suerte tener una linda familia, una buena familia. Y yo digo que además en las familias así tan consolidadas y con tanta energía salen hombres maravillosos y además profesionales, porque bueno, no todas las historias son como la tuya, como hablábamos antes, ¿no? Hay historias que a lo mejor, bueno, vienen de situaciones más difíciles. Contame qué se hablaba en la mesa familiar. Vos decías, bueno, tenés el registro de que papá volvía a trabajar y que había como mucho barullo, porque ya 4, supongo que naturalmente para hacerlos callar era un tema. Pero ¿qué te acordás de la mesa familiar cuando cenaban a la noche después de un día? Bueno, nunca de política. Nunca hablábamos de política. En mi familia nadie trabajó en nada que tenga que ver con lo público, ni siquiera. Yo fui el primero que se quiso dedicar a tratar de meterse, bueno, un poco después del 2001 también con toda esa vocación de que había que hacer algo por el país y cambiar. Un protagonismo y mi diferente. viejo era muy de armar las charlas en las comidas, haciendo juegos y preguntándole a cada uno qué había hecho durante el día, cuál era lo mejor que había pasado en el día para cada una de las personas y tratar de integrarnos. Cosa que me parece que fue fundamental también para que nosotros, los hermanos, los chicos, nos conozcamos, nos hagamos amigos, empecemos a opinar cada uno del otro, empecemos a vivir toda una vida un poco en conjunto. Y eso que venía cansado de trabajar, pero se tomaba como Siempre hice un esfuerzo grande en integrar a la familia, en preguntar, en que todos seamos amigos, en tener momentos juntos. En compartir. Sí, y eso la verdad que yo hoy todavía lo valoro muchísimo. Él era como el más lúdico y tu mamá como la que tenía que bajar un poquito más de orden y de línea para que no se le descontrolara, digamos, sí, los niños. Él siempre tomó esa posición. Mi mamá lo acompañaba, ¿no? Obviamente están juntos de toda la vida y se entienden, se complementan. No, pero digo, ¿viste esto de juntos. quién era el que ponía un poquito más de orden? Porque supongo que siempre, 3 varones. Siempre mi mamá. Siempre la que ponía el orden, la que ponía la organización, obviamente era mi vieja. Sí. Estaba como en el aire, bueno, esto de verlos a tus 2 padres trabajar. Digamos, yo digo que a veces hay mandatos matriarcales o patriarcales o mandatos familiares que están como en el aire. La naturaleza era ser profesionales y trabajar. ¿Se hablaba mucho esto de estudiar y ser profesionales o estaba implícito? Cada uno de ustedes
ya sabía que iba a hacer una carrera, no importaba cuál fuera, porque cuando vos sos chico no sabés qué vas a hacer. Sí. O se hablaba como algo marcado de que había que estudiar y ser profesional. Mira, mi familia se hablaba muchísimo eso, se hablaba mucho. Si bien mi viejo nunca fue, ni mi mamá tampoco, de decir tenés que hacer esto, tenés que seguir los pasos de tal, trataron de darnos libertad, pero el tema del trabajo estuvo siempre presente, muy presente en mi familia. Ya desde mi abuelo paterno, italiano, inmigrante, el papá de mi papá, inmigrante que vino en la década del 50 a Argentina, que siempre fue un ejemplo, ¿no? Que, bueno, mi viejo nos marcaba como el ejemplo a seguir. Mi abuelo vino a Argentina, trabajó de albañil, y trabajando muy de a poco al estilo de todos los inmigrantes, sí, claro, que vinieron a Argentina, muy de Tano también, construyéndose una casa, después 2, después 3, después con un equipo, y así saliendo adelante para poder darle una calidad de vida muchísimo mejor a mi viejo y a mi tía, a sus hijos, sí, sí, que la que había tenido él. Y arranca de cero tu abuelo acá. O sea, de cero absoluto, sí, como sí. todos los inmigrantes. Como todos los inmigrantes, con una mano atrás, otra adelante, viviendo en un cuartito en Constitución el día que llegó, lo que se podrían pagar, y saliendo adelante, con trabajo y esfuerzo. Entonces esta línea de que el camino para salir adelante es trabajar y esforzarse, estuvo siempre muy presente como la receta de la vida. ¿Y con qué soñabas cuando eras chico? Porque yo digo, hay una etapa anterior a esto de querer ser político o hacerse cargo de que había que hacer un cambio acá desde 2001, pero fuiste un niño antes. ¿Con qué soñabas antes de saber que ibas a ser político o que te querías dedicar a eso? Mira, siempre quise ser artista, ¿no? Estas cosas que tenés cuando sos chico. Me gustaba pintar, me gustaba todo lo que estaba relacionado al arte. Pero te digo la verdad que ya de cuasi adolescente ya empecé a pensar quizás de tanto leer, en la literatura, empecé a escribir, tomé clases de taller literario, siempre me gustó lo social, ya de muy chico, con lo cual quizás parezca un poco aburrido, pero yo siempre soñé con hacer algo que sea social, que tenga que ver con las letras, que tenga que ver... Después esto se encaminó hacia la política. Uno a veces no sabe cuándo se va encaminando la cosa. A veces sí lo tiene con más claridad, a veces es casi azaroso, pero a veces uno se da cuenta que si bien le gusta un montón de cosas, va como para un perfil determinado. Y referentes en el colegio, en el secundario, que hayas tenido ese que te dijo, bueno, te marcó como ese profesor o alguien que te ayudara a decidir que las ciencias políticas era tu carrera? No, pero yo siempre fui muy discutidor. Me acuerdo siempre que hablaba polémicas, estaban todos, ¿viste? Me decían, Pato, pará un poco. Entonces te pasaban el discurso oficial, para el que sea del colegio, y yo siempre lo ponía a prueba y lo discutía y preguntaba por qué se armaban polémicas. Algunos profesores... están acostumbrados y de eso hacen algo provechoso, otros se sienten más incómodos cuando alguien le discute sobre todo. Se sienten cuestionados. Se sienten cuestionados, otros lo aprovechan y hacen que la clase sea más divertida, pero siempre fui muy de preguntar los porqués. Eso yo creo que me fue llevando a tratar de involucrarme más en temas sociales y en temas políticos también. ¿Y llegás a la conclusión solo, digamos, de que ciencias políticas era la carrera que querías elegir? Cuando terminé el colegio... Yo digo que a los 18 años, cuando estás terminando el colegio, una etapa, generalmente los chicos tienen el viaje de egresados, no es el mejor momento para preguntarle a alguien qué quiere hacer el resto de su vida. Por eso mucha gente termina cambiándose de carrera, cambiando de trabajos, o tarda un tiempo más en encontrar la vocación. Salvo que sea muy profunda. Salvo que sean en algunos casos muy profundas. O mucha gente sigue el mandato familiar, trata de hacer lo mismo que hicieron los padres, y después en algún momento se da cuenta que no está tan seguro de que eso era lo que quería hacer y empieza a hacer alguna otra cosa, pasa mucho. Yo busqué poco tiempo temas sociales como historia, pero yo sabía que lo que yo quería estudiar era a lo que me quería dedicar, era a la política y por eso empecé a estudiar ciencias políticas. Yo estudié ciencias políticas. Sí, por eso lo tenías clarísimo. O sea, una vez que te diste cuenta que tu actitud o tus acciones iban a estar dentro de lo social, creías que la política era lo que te iba a llevar a poder lograr tus también objetivos. Siempre me movilizó mucho ver diferencias sociales, percibir esas diferencias como injusticias y sobre todo, más impotencia, me imagino, siempre es el tema de las oportunidades. Esto de ver que no toda la gente
tiene las mismas oportunidades y que a pesar de que alguna gente se mate trabajando y se esfuerce, le va a ser difícil salir adelante y esforzarse. Que esta receta que yo había visto en mi abuelo o en mi viejo, con el paso del tiempo y el desarrollo de la Argentina, no iba siendo tan clara. O no tan fácil, a ver, no digo fácil, pero digamos en las condiciones del país, cuando llegan nuestros abuelos, sí, claro, eran unas. Pensá que con otras herramientas o con muchas menos que muchos profesionales que tienen hoy, construyó tu abuelo todo lo que construyó. Tu padre sumó. Y ahora parece esa sensación que tenías vos con 18 años de que aunque te esforzaras y además estudiaras un montón, ya parecía que no era tan fácil eso de construir esa casa y construir otra casa y salir adelante. Sí. No sé, no había una relación ingreso o resultado en función del esfuerzo. Y trabajo, no, se había roto esa relación de trabajo y esfuerzo y resultados. Te va mejor mientras más trabajas y más te esforzás. Sobre todo en la década del 90, pues yo viví mi adolescencia en la década del 90, donde vos te acordás que había una desocupación muy alta. A lo mejor veías a alguien que había estudiado una carrera universitaria o un médico o alguien que se había esforzado muchísimo, estaba trabajando 14 horas por día en algo que no tenía nada que ver con lo que había hecho. Quizás en un taxi, quizás sin trabajo también. Sí. O muchos profesionales que ya habían trabajado estaban haciendo lo que podían y se había roto, como decís vos, esta relación. Eso me generaba un sentimiento de impotencia y de que había algo que estaba funcionando mal. Que no puede ser, que la receta en la cual yo creía y que yo había visto que funcionaba, se había roto. Eso es uno de los motivos por los cuales me decidieron a mí a meterme en política. Vamos a hacer un corte y cuando volvamos me vas a contar cuál fue tu primer trabajo, que es recontra importante ese trabajo que te genera ese estrés y esa adrenalina, y cómo llegaste hasta acá. No se vaya, que hay más escenarios. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. Te preguntaba fuera de cámara, digo, tu primer trabajo era paralelo a la facultad, porque hoy medio como que los que pueden, no todos, es más, la gran mayoría igual estudia y trabaja, pero esto de hacer la facultad y trabajar, y tu primer trabajo y esto que te costó, me decías. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Cuéntame. Mira, mi primer trabajo me costó bastante porque empecé a buscar 99, 2000, 2001 y la verdad que era muy difícil conseguir laburo. Me acuerdo de estar buscando. No era nada fácil. Y en la peor crisis agarras vos, porque la verdad que la gente que ya tenía experiencia y no tenía trabajo, vos tenías que arrancar, insertarte en lo laboral. ¿Te acordás que cuando había alguien que buscaba trabajo, había 2 cuadras, 3 cuadras de colas en la calle y uno pasaba caminando con el auto y veías colas por todos lados, que era alguien que estaba buscando un trabajo y la gente desesperada? Fue un momento difícil. Crítico. Sí, mi primer trabajo fue en un estudio de abogados. No tenía tanto que ver con lo político, un estudio muy grande que tenía una parte de institucionales, que yo trabajaba ahí, que no tenía mucho que ver con política, pero yo quería trabajar. Sentía que tenía que empezar a trabajar, a hacer un poco este mandato, quería ver de qué se trataba, tenía muchas expectativas con el trabajo, con que sea una parte que me complemente en mi vida, y arranqué. De chico, a los 21 años, estaba por la mitad de mi facultad. Sí. Y bueno, estuvo bien como experiencia. Estuve 1 año y me sirvió muchísimo para darme cuenta, quizás viste cuando uno arranca con expectativas altas, que después la realidad no es exactamente lo que se imaginaba. A mí me pasó un poco eso, para darme cuenta que no era trabajar a cualquier costo,
sino que lo que vale en la vida es trabajar de lo que uno siente, de lo que te gusta, de lo que te genera una pasión todos los días. Sí, uno tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Si no tenés la posibilidad, tenés que salir a laburar. Aún así no hay que, como decimos nosotros acá, no abandonar los sueños, ¿no? Mientras uno está trabajando en eso que tiene la posibilidad, que no es lo que elige, generar un espacio para ese sueño hasta que das el salto. Porque siempre tenés que, nunca hay que dejarlo, como decís vos. Siempre hay que tenerlo ahí, siempre hay que seguir intentándolo. Me acuerdo que trabajé un año y yo sentía que yo quería estar haciendo otra cosa, yo quería estar cambiando la realidad, aparte un momento muy crítico donde estaban pasando cosas, se estaba discutiendo mucho el estatus político de ese momento, ¿no? 2001, 2002, 2003. Así que renuncié. Un día estaba sentado y dije, esto no es lo mío, yo tengo que intentar hacer alguna otra cosa. Me acuerdo que subí, hablé con el dueño de la empresa. Dije, mira, me voy, esto no... Y al otro día me fui al PRO sin conocer a casi nadie. Un amigo mío me había dicho, mira, tengo un conocido, fíjate que me parece es muy buena persona, a ver si puedes ayudar en algo, gratis obviamente. Y fue una convicción muy profunda, soltar un trabajo, dejar un trabajo en un momento crítico donde la política del mandato era hay que trabajar. Más mi familia me decía, no les avisé, ¿no? Porque mi familia me decía, vos estás loco, vos tenés que pasar de un trabajo al otro, es imposible que saltes. Y yo sentía como que, viste, en ese momento lo podía hacer. ¿Confiaste? Y dije, esto lo tengo que hacer, la tengo que jugar. Y me fui caminando solo hasta la puerta del PRO. Era el año 2003, más o menos fines de 2003, en Chacabuco, que era la sede del partido, y pedí por la persona y dije, miren, yo quiero ayudar acá. Hago lo que sea, pero me quiero meter, quiero empezar a conocer gente. Y enseguida encontré un espacio que encajaba perfecto conmigo, porque era un espacio donde el que trabajaba le iba mejor, y el que trabajaba menos le iba peor. O sea, volvías a la receta famosa que tenías incorporada, empezaba a funcionar por lo menos para vos. Me sentí cómodo desde el día 1 en el PRO, porque dije, esto es lo mío, acá yo trabajo, veo los resultados. Y el que no trabaja, no. Entonces es muy fácil, cuando eso son las bases. Las bases, las líneas a seguir, pues es muy fácil que cada uno sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Y depende de uno, sobre todo. Depende de tu propia capacidad, de tu propio esfuerzo, de tu propia voluntad. Y así arranqué a trabajar. Bueno, ¿le escribiste o estuviste con Mauricio también en algún momento, muy cercano y parejo, y le escribiste discursos y demás, y discursos en debates? O sea, todo lo que leíste desde que eras muy chiquito te servía en el espacio comunicacional, ¿o no? Mi primer trabajo fue, el primero por el cual me pagaron, era en una fundación, la Fundación Sofía, que era de Horacio Rodríguez Larreta, haciendo una consultoría en Pergamino. Era 3 veces por semana, cual me permitía otros 2 días hacer otras cosas, trabajar acá en cosas que a mí me gustaban más. Y me acuerdo que era un trabajo que yo me tomaba el Chevalier a las 5:30 de la mañana en Retiro, llegaba a 9 menos cuarto a Pergamino, me tomaba un colectivo de la municipalidad, 3, casi 4 horas de viaje. Trabajaba de 9 a 6 y a las 6 volvía todo de vuelta a Buenos Aires, llegaba a las 10:30 de la noche. Terrible. Yo estaba feliz porque sentía que me estaban pagando por hacer lo que me gustaba, por trabajar en lo que yo quería. Esa es la mejor sensación que uno puede tener. La sensación de que además hay un cansancio físico real, pero hay una satisfacción tan grande que compensa. Y hay momentos que hasta no sentís el cansancio, porque es verdad que viajar 4 horas de ida, 4 horas de vuelta por día... 8 horas es una locura. Es una locura. Si lo pienso ahora. Pues si lo pensás ahora, a lo mejor decís, bueno, déjamelo pensar. Si te lo dicen ahora igual con un poco más de carrera, déjamelo pensar. Pero la verdad... Pero si te genera el mismo entusiasmo, está bueno, está bueno. Uno saca energías de donde no las tiene. Y lo haces contento, y lo haces con alegría. Y el tiempo no pasa. Feliz. Después de eso sí trabajé con Mauricio, trabajamos en la campaña 2005, en 2007, escribimos discursos. También en el debate de 2007, que fue muy importante porque fue con el cual ganamos las elecciones en el 2007. Bueno, después trabajé como diputado de la ciudad. ¿Y cómo llegás a esto de empezar a interesarte por el espacio público? Porque vos me hablabas que siempre tuviste registros de las diferencias, de que a la gente le podía costar más y demás. Esto de la calidad de vida un poco, ¿no? Porque desde el trabajo uno asocia que si vos trabajás y te esforzás vas a tener una calidad de vida distinta. ¿Y qué te pasó? ¿Cómo giró tu carrera frente a esto del espacio público, la calidad de vida dada desde los espacios públicos? ¿Qué sentías que pasaba? Mira, a mí el espacio público siempre me pareció que es un espacio democrático, ¿no? Y que es un espacio igualador. Creo que
Sí, la calidad de vida, la diferencia en las ciudades del final del siglo XX, del siglo XXI, está en el espacio público. Pues es un lugar común, primero que es común a todos, donde las diferencias sociales se achican, porque el que tiene más, el que tiene menos posibilidades, los dos caminan por la misma calle, cuando vienen al microcentro, descansan en los mismos lugares, tienen las mismas comodidades. Unificador. Siempre me pareció muy social, muy unificador, muy comunitario. Todo el mundo tiene lo mismo, disfruta de lo mismo. Y vos comenzás en un momento donde había mucho para hacer, porque había muchos sectores bastante... Muchísimo. Y sobre todo la gente de trabajo, ¿no? Una de las cosas que nosotros pudimos hacer, por ejemplo, son los centros de transbordo de la ciudad. En Constitución, en Retiro, que se renovaron, eran muy chicos. Mirá, los techos de esos centros eran de la década del 50, o sea, no se había invertido nunca. Esa fue la experiencia personal, de haber viajado 4 horas, dijiste, yo necesito mejorar pero para los espacios donde la gente espera para viajar. El viaje es muy importante. Por supuesto. Es importantísimo. Por supuesto. Y le hace a la calidad de vida también. Por supuesto. Haber renovado eso con seguridad, poniendo un destacamento de la Metropolitana en Constitución a media cuadra de la estación, ordenando todo el espacio público, con iluminación, con lugares para que la gente se siente, señalización clara. Eso a mí me gratificó, son 500.000 personas que van a trabajar todos los días y viajan un poco mejor. Sí, sí. Que les cambia el humor y que les cambia la vibra para todo el día. Es la gran diferencia, pero es una diferencia que es muy valorada por la gente que lo hace. Sí, sí. Y muchas de esas diferencias son las que igualan y mejoran la vida. ¿Cómo te ves, Patricio? Porque bueno, yo digo a tu corta edad, pero bueno, mucho transitado, digamos. Pero bueno, sí, sos joven, todavía 34, tenés todo por construir, y más en el marco de la política, si hablamos de los grandes referentes que todavía están. ¿Cómo te ves en los próximos años? Porque creo que sos como muy organizado, tenés mucha conexión con el presente, tenés mucho por hacer hoy, pero supongo que te ves en los próximos años. ¿Haciendo qué o cómo te ves? Mira, me gustó lo que hablamos. Lo más importante es disfrutando el trabajo. Yo creo que yo disfruté muchísimo, sobre todo estos últimos años como subsecretario, logrando cambios, viéndolos, logrando gestionar, viendo cómo le cambia un poquito la calidad de vida de la gente. Todo lo que hicimos en el microcentro, un lugar muy hostil donde la gente quería salir corriendo antes, terminaba de trabajar y se iba lo más rápido posible. No había nadie casi en las veredas y en las calles, porque nadie se quería quedar en una vereda tan angosta, de pasar al colectivo, estaban las bolsas de basuras. Y ver el cambio en la calidad de vida de las personas, la verdad que te genera satisfacción. Y mientras te genera satisfacción, yo me veo haciendo eso. ¿Qué lugar? El mejor que se pueda, donde más se pueda colaborar, donde más se pueda sumar. Estás abierto a donde te necesiten para seguir construyendo. Y donde a uno le siga paseando lo mismo que me pasaba a mí cuando iba a Pergamino. Más allá del trabajo, uno se siente realizado, contento y gratificado por poder cambiar un poco la realidad. Claro, y aportándole al otro. ¿Y qué le dirías a los chicos, desde tu experiencia personal, que están terminando ahora, a lo mejor el secundario, como te pasó a vos, ¿no? Que a los 18 tienen que elegir lo que van a hacer... no necesariamente, pero los que van a hacer, a lo que se van a dedicar toda la vida. ¿Qué les dirías como consejo personal? Buena pregunta, nunca me lo habían preguntado, pero yo creo que la decisión tiene que venir de lo que uno siente y no tanto de lo que uno piensa, ¿no? Creo que cuando los sentimientos, lo que uno siente que quiere hacer de su vida y lo que uno piensa que debería son diferentes, siempre tiene razón lo que uno siente. Uno puede sentir que quiere ser lo que sea, político, artista, músico, ingeniero, abogado, médico. Pues uno se pone a pensar, bueno, pero en realidad mi viejo hace otra cosa y a mí me convendría, grave error, que dejarse llevar por lo que uno siente y con eso no nos vamos a equivocar. No te vas a equivocar. O sea, hay que escuchar el corazón, no tanto la cabeza. Este sería un... En este caso... la pasión. En este caso sí, porque las condiciones cambian, pero lo que uno siente siempre se mantiene. Un placer, Patricio, haberte tenido en escenarios. Espero verte pronto y te deseo lo mejor. Y gracias por haber compartido un pedacito de tu historia. Bueno, muy bueno, me sentí muy cómodo. Gracias a ustedes. Gracias. Usted ya sabe, la cita es aquí todos los martes a las 18 horas y como le digo siempre, muchas gracias por estar del otro lado.